función oculta. Te voy a mostrar una función que está oculta en Excel, por lo tanto es especial. Pero además, una sorpresa, el resultado que entrega o los resultados son muy potentes, muy útiles. Te voy a mostrar un ejemplo en una tabla y vas a poder aplicarlo siempre. Te aseguro que lo vas a aplicar porque es muy aplicable, no te lo puedes perder. Vamos al ejemplo. En esta tabla, vamos a recorrerla, tenemos registrado el nombre de trabajadores, en la segunda columna la fecha en que fue contratado y la fecha de despido. Recorrámosla. Juan Pérez fue contratado el 15 de junio del 2001 y fue despedido el 20 de diciembre del 2004. Lo que queremos calcular es el tiempo exacto que estuvo trabajando Juan Pérez y cada una de estas personas que trabajó en la empresa. Por ejemplo, imagínate que Juan Pérez trabajó 5 años con 3 meses y 20 días. Entonces, ahí sería muy exacto, ¿cierto? La cantidad de años, los meses después de ese último año y los días después de su último mes. Bueno, calculemos todo eso. Eso lo vamos a hacer por medio de una función que está oculta en Excel, pero muy potente el resultado que nos entrega. ¿Qué quiere decir que esté oculta? Que al poner el signo igual no aparece en la lista de funciones. Además, cuando la estamos aplicando, nos pide cosas, tampoco nos muestra lo que nos pide. Pero yo te voy a mostrar la lógica de esta función y te va a quedar muy claro su aplicación. Y como es tan útil, te doy por seguro, te aseguro que la vas a utilizar muchas veces. Bueno, la función se llama así. Antepongo el signo igual y escribo si fecha. Ya no aparece en la lista, ¿cierto? No aparece en la lista. Pero termino de escribirla, si fecha, y pongo el paréntesis, y ahí me indica que la está reconociendo, pero no estaba en la lista. La función se llama si fecha. Ahora, dentro del paréntesis, porque cuando aplicamos una función, deberíamos mirar inmediatamente qué es lo que aparece dentro del paréntesis, los argumentos, para saber qué es lo que me está pidiendo esta función. Y esta función me pide 3 cosas, pero no me está indicando absolutamente nada, porque es muy oculta. Yo te voy a contar qué es lo que nos pide y luego vamos a entregarle lo que nos pide. Ya es muy lógico, así que te aseguro que te vas a acordar. Lo primero que me pide es la fecha más antigua. En este caso, la fecha más antigua es la fecha de contrato. Voy a hacer un clic ahí. Hacemos referencia a la fecha de contrato. Punto y coma. Después me pide cuál es la fecha más antigua. Yo le digo la fecha más antigua en este caso es la fecha de despido. ¿Y por qué te digo que es lógico esto? Porque si quiero saber la cantidad de años en que trabajó una persona, obviamente la función me tiene que pedir la fecha más antigua, o la de contrato, y la fecha más actual. Ahí tenemos un rango de fechas. Punto y coma. Y por último me dice, ¿y qué quiero calcular entre estas dos fechas? Y lo que quiero calcular primero es la cantidad de años, ¿cierto? Bueno, entre comillas, la letra que representa el año, porque esto está en inglés, la letra que representa el año es la Y. Pongo la Y entre comillas, cierro paréntesis, y entonces le entregamos la fecha más antigua, que es la fecha de contrato, punto y coma la fecha más actual, que es la de despido, y lo que queremos calcular, que es los años, entre comillas, la Y. Esa es la estructura. Enter, y aquí nos indica que Juan trabajó 3 años. Bueno, si hago doble clic aquí, voy a calcular todos los años que trabajaron cada uno de los ex trabajadores. Los meses. Quiero saber, Juan Pérez trabajó 3 años, pero ¿con cuántos meses? Eso te voy a mostrar ahora. Aplicamos nuevamente la función si fecha, y estamos viendo que tiene muchas utilidades. Abro paréntesis. ¿Qué me pide la función si fecha? Tú dímelo. Muy bien. Me pide la fecha más antigua. La fecha más antigua entonces es la fecha de contrato. Punto y coma, así se separan los argumentos de una función. Como todas las funciones se separan con punto y coma. Después me pide la fecha más actual. ¿Cuál es la fecha más actual? La fecha de despido. Punto y coma. ¿Y qué es lo que queremos calcular? La cantidad de meses. Pero no la cantidad de meses totales, ¿no? Sino que la cantidad de meses, ojo acá, después del último año que trabajó, ¿cuántos meses pasaron? Así es como para decir, trabajó 3 años con 2 meses, ¿cierto? Después del último año, ¿cuántos meses pasaron? Entonces aquí aplicamos en el último argumento una lógica. Y es una lógica, no es que te lo tengas que aprender de memoria. YM. ¿Has escuchado que en inglés se leen las cosas al revés a veces? Bueno, esta M representa la cantidad de meses
que pasaron después del último año. La cantidad de meses que pasaron después del último año. Veamos, Enter. 6. Arrastro hacia abajo y hasta ahora sabemos que Juan Pérez trabajó 3 años con 6 meses. María González trabajó 6 años con 8 meses y así hacia abajo. Y ahora necesitamos saber la cantidad de días que trabajó cada uno, pero no la cantidad de días totales desde que entró hasta que finalizó, sino que los días que pasaron después del último mes que cumplió. De tal forma que, digamos, Juan Pérez trabajó 3 años con 6 meses y 30 días o 2 días, o sea, después del último mes que contabilice la cantidad de días. Bueno, para eso vamos a aplicar nuevamente la función si fecha y tú ya anda pensando cuál va a ser la combinación de letras que vamos a poner al final, porque es una lógica, no es algo así que haya que aprenderse de memoria. Pero lo primero que me pide la función si fecha es la fecha más antigua, en este caso la fecha de contrato. Ahí está. Punto y coma. ¿Cuál es la fecha más actual? La fecha en que despidieron a Juan. Punto y coma. Y acá, bueno, ya pensaste, pone pausa si quieres seguir pensando y yo lo voy a poner ahora. Es MD. Esta es la cantidad de días que pasaron después del último mes que cumplió. La cantidad de días después del último mes que cumplió. Enter. Y ahí tenemos la información completa, o sea, el tiempo exacto en que trabajó Juan Pérez y cada uno de los demás. Por ejemplo, acá, José Rodríguez trabajó 9 años con 8 meses y 11 días. Súper exacto, ¿cierto? ¿Qué te pareció? Y esto lo puedes aplicar en muchos casos. No vayas a pensar que lo puedes utilizar solamente en el caso de contrato, sino que en tu edad. Porque ¿cuál es tu fecha más antigua? La fecha en que naciste. ¿Y cuál es la fecha más actual? La fecha de hoy. Así que te dejo esa tarea y nos vemos en otros videos. Y si quieres capacitarte para adquirir todo el conocimiento, habilidad y lógica en el manejo de datos por medio de Excel, háblame en mi perfil. Yo te puedo guiar en todo para que obtengas el mejor curso de todos online, donde tiene todas las características que tiene que tener un curso y así puedas invertir tu tiempo y tu dinero de forma efectiva. Así que consúltame lo que tú quieras. Nos vemos pronto.